Ve. Bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los contratos mineros. Ah, doy pase. Tenemos que los temas que se van a abordar son los tipos de contratos, tanto el contrato de transferencia, de opción, de cesión, de hipoteca, de garantía mobiliaria y las sociedades contractuales como el contrato por riesgo compartido. Vale, en los contratos mineros, antes de pasar a desarrollar lo que son los contratos mineros, debemos entender primero qué es la minería en sí. Y la minería no es más que la actividad extractiva que se desarrolla en ciertos lugares que contienen minerales, ¿vale? En nuestro país, el encargado de fiscalizar y regular los contratos mineros es OCINERMIN, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, para, digamos así, fiscalizar que las empresas vayan de acuerdo al ordenamiento jurídico y no vayan contra ello. ¿Vale? Basadre nos dice que las características especiales del derecho minero imponen al legislador la necesidad imperativa de establecer normas jurídicas especiales y en algunos casos modalidades y notas propias en cuanto al régimen contractual. Muy bien, entendido esto, ya pasamos a desarrollar lo que son contratos mineros. En el caso de los contratos mineros, son aquellos que son contratos que se rigen por el derecho común, ¿vale? Tienen una cierta similitud con los contratos civiles. Tienen esos cuatro elementos: el agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, el objeto bajo prescripción de sociedad de nulidad. En caso de normas jurídicas especiales, tenemos que entender que las normas jurídicas especiales son normas sobre un mandato para cierta sociedad. Y en este caso sería para los contratos mineros, que, digamos, puede haber un vacío, así, para que se regularice el buen uso o consumo de los minerales y no dejar sin nada a la naturaleza. Muy bien, a partir de ahora vamos a explicar la clasificación de los contratos. Para ello, doy pase a mi compañero, que les explicará más sobre la clasificación de los contratos. Correcto, buenas noches, estimado doctor, estimados compañeros. En esta parte vamos a hablar sobre el contrato de cesión. Como ya se había mencionado líneas arriba, la compañera que me antecedió, en los contratos mineros tienen su propio, es autónomo, ¿no? Y tienen su propia acción jurídica que se cumple bajo un contrato. Entonces, en el contrato de cesión, que es el punto que vamos a abordar, debemos saber en el Perú, desde qué año o qué momento se llegó a ejecutar, ¿no? En un principio no se llamaba contrato de cesión, se llamaba contratos de exploración y explotación. Entonces, desde ese punto partimos que la minería tiene como el fin la exploración y explotación para sus ganancias, ¿no? Y eso se fue modificado hasta la ley la 1880, que algunas cosas se han ido ajustando. En este caso ya se viene con el contrato de cesión. En sí, en realidad, ¿qué es el contrato de cesión? Se preguntará, ¿no? El contrato de cesión tiene por su finalidad concesionar a terceros. ¿Cómo es concesionar? Entregar a otro para que lo pueda manejar, dirigir para su exploración y explotación. Pero ¿cuál va a ser su ganancia si entregas a tercero? Lo que acá se le llama es la compensación. Va a recibir lo que vos produces. Asimismo, compañeros, esta parte tomamos como es un artículo de revisión del presente trabajo, tomamos el artículo de nuestro maestro Berinson de 2009, donde él menciona, ¿no?, que es una cosa arrendada, por algo es que se entrega a terceros. Asimismo, él hace hincapié en esto, que no se va a devolver las cosas como se entregó. Efectivamente, no, porque el tercero lo que va a hacer es buscar ganancias, producir más, explotar más sobre eso, la minería. Entonces, en la contratación, es eso, es concesionar a terceros dicha empresa,
Siguiente diapositiva, por favor. Y nosotros como grupo hemos tomado dos artículos como base de la sesión, del contrato de cesión. No, efectivamente, el artículo 166 hace mención a lo que le estaba explicando, entregar a terceros por concesión, pero también tiene un punto muy importante, que no solamente la compensación, tiene beneficios laborales y asimismo como transporte, ¿no? Y en el artículo 170 ya hacemos más una totalidad que en esta parte tiene toda la potestad el concesionante si dar en totalidad o por parte de la empresa, ¿no? Siempre y cuando hay una libre consentimiento del cedante, ¿correcto? Siguiente, por favor. En esta parte del contrato debemos saber cuáles son las partes que intervienen, cuáles son los actores jurídicos que van a intervenir, ¿no? En esta parte, en el contrato de cesión intervienen dos, que es el cedente o sedante, como usted se puede llamar, que va a dar, ¿no? La empresa, la minería, al tercero es el concesionario que va a producir y así mismo va a entregar la compensación, las ganancias a la parte. En el plazo, aquí es lo más importante del contrato de cesión, que define a los demás. Acá no hay un plazo establecido o tampoco se pone un límite. Aquí queda sobre libre la voluntad de las partes para poner las fechas de que se va a dar por concesión la empresa, ¿no? Siguiente diapositiva. En este punto nosotros queremos tocar como ejemplo, bajo el decreto supremo la 82-2002, cuántas empresas actualmente están bajo este contrato, ¿no? Porque debemos saber, ya podemos hablar en teoría, pero en la práctica no sabemos cuáles son. Actualmente en el 2021 hay como 6 empresas grandes mineras bajo este contrato de cesión que están bajo la subordinación de terceros, ¿no? Siguiente diapositiva. En esta parte, compañeros, nosotros como grupo queremos abordar cómo se lleva a cabo el contrato de cesión. ¿No? En la figura número 1, que es la parte izquierda, se da cómo se inicia, ¿no? Se va a una notaría, se entrega, se hace todos los medios legales para la concesión. Y en la figura 2, lo que se quiere mostrar, la cláusula tercera, como es un contrato, siempre va a haber una cláusula, ¿no? Lo más importante es que se puede notar que aquí el plazo de concesión minera se está dando desde el 2018 al 2028. O sea, hay un acuerdo de las partes por 10 años, ¿no? Durante esos 10 años va a recibir compensación, como lo podemos ver en la cláusula cuarta que está hablando del 10% de la producción económica. Siguiente. Y ahí, para finalizar, compañeros, una vez que se ha entregado en posesión la concesión minera, acá ya lo que estamos explicando, o pueden observar la imagen, el acta de cesión se va a juntar un nuevo directorio para llevar a cabo la concesión minera que se da por terceros. Hasta este punto estaríamos terminando con mi exposición. Hoy pasa al siguiente compañero. Profesor, compañeros, tengan ustedes buenas noches. Siguiendo con la exposición, les hablaré sobre el contrato de riesgo compartido. El autor Bocanegra nos explica que el contrato de riesgo compartido es una modalidad de negocios en nuestro país con la finalidad de crear y de realizar actividades mineras. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. El contrato por riesgo compartido también es conocido como el contrato joint venture. Joint significa que es un conjunto o es una asociación. Y venture significa aventura, significa riesgo o arriesgado. Entonces, es por eso que lo comparan mucho con el contrato de riesgo compartido, o mejor dicho, tienen el mismo significado. Porque se trata de un grupo de personas que se asocian, ya sea de 2 o más personas, que se asocian y son personas jurídicas o personas naturales con el objetivo de realizar una actividad. Es por eso que ellos se unen para realizar una actividad o en este caso un negocio arriesgado. Por lo cual este contrato tiene la característica de celebrarlo con la manifestación de voluntad. Se da la pluralidad de las partes, o sea que pueden agruparse de 2 o más personas. Los aportes de los asociados se da por los bienes,
se da por dinero, se da por el trabajo que ellos van a implementar en esa actividad. Tiene como objetivo desarrollar y ejecutar cualquier actividad minera. También tiene la finalidad de tener un ánimo de lucro. Es decir, que los asociados van a poder, al aportar, también van a tener una ganancia. Siguiente diapositiva, por favor. El contrato de riesgo compartido se encuentra regulado en el artículo 204 de la Ley General Minera, en el cual nos habla que este contrato tiene el punto de brindar la manifestación de voluntad, también que tiene el objetivo de la actividad, de realizar trabajos en la actividad minera y que el desarrollo de esto se puede dar dependiendo de la ejecución a la cual, o del recurso que van a explotar, como explorar. Eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos al contrato de transferencia. El contrato que está regulado en el artículo 164 de la Ley General de Minería, que lo definen como aquel contrato donde se transfiere la totalidad o alícuotas de concesiones. No hay rescisión por causa de lesión. Vale, sin embargo, en nuestro país o en nuestra legislación no hay una definición clara de lo que es transferencia, por la cual se confunde mucho con el contrato de compra y venta. Sin embargo, en este contrato no puede haber una compra y venta porque las concesiones le pertenecen al Estado, son patrimonio del Estado y estas no pueden ser vendidas. Aparte de que en este contrato solo se puede realizar con más de 100 hectáreas de territorio, no puede ser de menos. Vale. Este contrato tiene como objetivo la transferencia de concesiones como las obligaciones que tuvo el transferente frente al Estado. Como se dijo, no puede ser vendida, pero sí puede ser transferida. En este caso, las partes que intervienen son el transferente, que va a ser aquella persona natural o jurídica, que va a realizar la transferencia del derecho minero que tiene, y el adquiriente, que va a ser el que va a recibir esta transferencia y poder hacer uso de ellos. Eso es todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con me toca sociedad contractual y sociedad legal. No, el autor Basadre nos da a entender que en la Ley General de Minería peruana no se clasifica en dos sociedades, es la contractual y la legal. Entonces, entendemos que la sociedad contractual, como dice su misma denominación, tiene el origen de un acuerdo o contrato de socios, siendo quienes voluntariamente se constituyen, ¿no? Entonces vamos a ver el artículo 84 de la Ley, de la Ley General de Minería, donde dice: las sociedades mineras contractuales se regirán por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en la Ley General de Minería, y se inscribirán obligatoriamente en el Registro Público de Minería. Ya, las sociedades mineras dice que se podrán inscribir de forma facultativa, ¿no? En el registro mercantil de la Oficina Nacional de Registros Públicos, ¿no? Entonces, por otra parte, la sociedad legal tiene un origen constituida por la ley, ¿no? Porque dice que obligatoriamente la autoridad administrativa, cuando dos o más personas resulten cotitulares de una concesión, se va a crear lo que es una sociedad legal. Entonces, a esto debemos entender los hechos jurídicos que determinan la constitución de una sociedad legal, ¿no? En el primer párrafo del artículo 186 señala textualmente: cuando por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro título resulten dos o más personas titulares de una concesión, se constituirá de modo obligatorio una sociedad minera de responsabilidad
limitada, ¿no? Salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual. Siguiendo con estas diferenciaciones, podemos ver que la sociedad legal, por el acto de su constitución, por cualquiera de estas causales, que acabo de mencionar, el artículo 186 de la Ley General de Minería, se convierte en el único titular de la concesión que lo originó, ¿no? Entonces, veamos cuál es la finalidad de esta, ¿no? La finalidad que tiene, o el fin de la sociedad legal, debe estar referido necesaria y únicamente a desarrollar las actividades mineras, ¿no? Que serían las que menciona en la legislación, que es el cateo, la prospección, la explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte, ¿no? Minero. Todas aquellas que el Estado y la legislación califiquen como tal, ¿no? Ahora, podemos ver que en el artículo 7 de la misma Ley General de Minerías nos dice que no discrimina entre empresas nacionales y extranjeras para llevar a cabo las actividades mineras. La única exigencia es que tiene que haber una constitución de una sucursal en el país y su inscripción en el registro, ¿no? Entonces, siguiendo este contexto, nos dice que un aspecto determinante que se debe tener en cuenta, si bien es cierto, las sociedades legales se rigen por lo señalado en el artículo 186 al 202 de la Ley General de Minería, los defectos que tuviera esto serán subsanados mediante la aplicación de la Ley General de Sociedades, ¿no? Tal y como le explica el autor Jaro Bocanegra, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos la segunda clasificación, se aborda los contratos accesorios, los cuales son aquellos que no pueden existir por sí mismos, es decir, que su existencia depende de uno de los contratos principales. Sin embargo, esto no les quita la importancia que poseen como contrato, ya que en algunos de estos contratos sirven para garantizar y cumplir con la obligación. En esta categoría encontramos dos tipos de contratos, que viene a ser el contrato de hipoteca y la garantía mobiliaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos como primer punto el contrato de garantía mobiliaria. Las garantías, y dentro de ellas las mobiliarias y las incorporales, no solo garantizan el cumplimiento del contrato mutuo, sino también otras obligaciones como adquirida por el comprador en la compra-venta a plazos o a crédito. Las garantías mobiliarias se dice que son de mucha importancia porque esto nos va a garantizar el cumplimiento de una obligación basado en un contrato mutuo, ¿no? Se llaman derechos reales de garantías a los que constituyen asignado un bien el cumplimiento de una obligación cuyo valor pagará la deuda. Las garantías reales básicamente se conforman de dos personas, de dos sujetos, ¿no? En este caso, el deudor y el acreedor. Y tienen como finalidad, pues, garantizar el pago de una deuda, ¿no? Su propio nombre lo dice, el acreedor es el que va solicitar, darle al deudor la garantía, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos también el contrato de garantía mobiliaria que se encuentra regulado en el decreto legislativo 1400. En su artículo 3 nos define lo que es la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es la afectación que recae sobre cualquier bien mueble mediante acto jurídico constitutivo con el fin de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones.
Por la garantía mobiliaria se afecta el bien mueble para garantizar el cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero, de toda naturaleza, presente o futura, determinada o determinable, sujeta o no a modalidad. Anteriormente hay que hacer mención que anteriormente el contrato de garantía mobiliaria era llamado el contrato de prenda minera, pero eso se mantuvo hasta el año 2008. En el 2018 se emite este decreto legislativo que regula ya jurídicamente la figura de la garantía mobiliaria, ¿no? La garantía mobiliaria es una garantía general porque básicamente lo que esto puede gravar acciones de las empresas mineras, puede gravar vehículos, equipos, maquinarias y todo tipo de bienes muebles, como ahí está señalado, que recae sobre cualquier bien mueble. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos como siguiente contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero sobre bienes inmuebles que continúan en poder del deudor. En este caso de la hipoteca tenemos dos sujetos, que viene a ser el deudor y el acreedor. El deudor, pues, es la persona física o persona jurídica que va a deber el dinero a la persona que es conocida en este caso como acreedor, ¿no? Su propio nombre lo dice, deudor, debe. Y el acreedor, pues, es la persona que tiene el derecho de pedir que se cumpla con la obligación. O sea, él tiene la facultad de exigir que se pague la deuda. El Código Civil en su artículo 1097 define la hipoteca como: por la hipoteca se afecta un bien inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de tercero. La garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien. En este caso, la hipoteca lo que hace es ser una garantía para una obligación propia o de tercero. Y otorga tres derechos según lo regulado ahí en el artículo 1097, que viene a ser el derecho, pues ahí está señaladito, de persecución, preferencia y de venta judicial. ¿Por qué decimos que es un derecho de preferencia? Acá lo que se aplica es básicamente el principio. Hay un principio en el derecho que es el primero en el tiempo es el más fuerte del derecho. Es una palabra en latín que no sé cómo pronunciarlo, pero su significado es eso: primero en el tiempo es el más fuerte en el derecho. ¿Y por qué se dice eso? Porque acá lo que hay en el contrato de hipoteca minera es que hay una preferencia entre deudas, sobre deudas no garantizadas, deudas garantizadas, y entre las deudas garantizadas se busca cuál es la más antigua, y esta deuda más antigua es la que va a ser la más respetada, ¿no? Como segundo derecho tenemos el derecho de persecución. ¿Por qué se dice que es un derecho de persecución? El derecho de persecución significa que no importa que la concesión sea transferible a otro titular, la hipoteca, mientras no sea cancelada con el pago o con la destrucción, en este caso del bien, va a seguir persiguiendo a este mismo bien, ¿no? Por algo dice persecución. Y por último tenemos venta judicial del bien hipotecado. Y en este caso, cuando no se cumple con el pago del bien, de la obligación que ha sido garantizada, pues se podrá hacer una venta. En este caso, digo así, venta, porque en el derecho minero no existe una compra-venta de concesiones. Como ya anteriormente mi compañero lo ha mencionado,
ya mencionado, las concesiones obviamente son, está regulado en la Constitución que las concesiones pertenecen, son patrimonio del Estado. Y no existe una compra-venta de concesiones en el derecho minero, no existe una compra-venta de concesiones en el derecho minero. Simplemente sería una transferencia de la concesión de la hipoteca. La Ley General de Minería, en su artículo 172, establece que puede constituirse hipoteca sobre concesiones inscritas en el Registro Público de Minería. En el Registro Público de Minería. Anteriormente, esta ley es muy antigua, ya que actualmente no existe el Registro Público de Minería, simplemente es el registro Público General. Y para mayor validez, es obligatorio que la hipoteca debe estar inscrita en el registro público, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya para finalizar en la parte de la exposición de los contratos, vamos a hablar sobre los contratos en esta parte de opción o también llamados contratos preparatorios. ¿Por qué llamamos contratos preparatorios o de opción? Porque este contrato lo que diferencia a los demás es que tiene un carácter definitivo. ¿A qué decimos carácter definitivo en la parte de minería? Que sí o sí va a tener un tiempo de plazo o se va a prolongar por 5 años más. Entonces, en este punto hablamos del compromiso que se va a celebrar en el contrato denominado, ¿correcto? Que no olvidemos que los preparatorios es igual al contrato de opción y con un plazo definitivo. Siguiente diapositiva. Como les estaba explicando, el contrato de opción tiene como derecho a ejercer, ¿no? La conclusión, el exigir el derecho de cumplir, y entonces el contrato del titular concede la obligación, es decir, la opción a poder tener un plazo, un contrato definitivo. Siguiente. Y para finalizar con esta parte de los contratos, vamos a hablar sobre cuál es su objeto, ¿no? ¿Qué busca el contrato de opción? En el objeto lo que busca con su finalidad es celebrar un contrato definitivo que sí o sí se va a tener que cumplir, ¿no? Entre los plazos establecidos. Las partes jurídicas que interceden en esto son el opcionista y el optante, ¿no? Los opcionistas que adquieren los derechos y el optante, la persona que va a tener el título del derecho. Acá ya la diferencia es que el plazo, si no se determina un plazo por sucesivo o se va a tener un plazo más o menos de 1 año, ¿no? En este paso estamos terminando con los contratos de opción. Siguiente diapositiva. A manera de culminar, vamos a seguir con las conclusiones. El contrato minero en el Perú es una de las principales actividades económicas por las cuales nuestro país tiene un sustento, por lo cual en estos acuerdos intervienen 2 o más partes con el fin de poder realizar una actividad de exploración, explotación y también el transporte, como también la exportación de estos productos minerales que se va a explotar. Por lo tanto, al realizar esa actividad se está generando un beneficio económico como también un beneficio laboral. El contrato de transferencia está regulado en el artículo 164 de la Ley General de Minería, en el cual nos aplica o nos señala que se transfiere el derecho de minería de una empresa a otra, como también se transfieren las obligaciones que este contrato o esta empresa o la actividad minera requiere. El contrato de opción en la minería tiene el propósito de preparar la celebración durante un tiempo establecido, pero según la ley minera, este establece que
tiene un plazo máximo de 5 años y que en caso de que las partes no lo establezcan así, o sea, no mencionen que el plazo de su actividad o de negocio que ellos van a realizar es de 5 años, este será regido solo por un año. El contrato de garantía mobiliaria, perdón, es uno de los contratos en el cual se garantiza el cumplimiento de la obligación en cuanto a hacer la entrega del bien inmueble. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. El contrato de cesión. El contrato de cesión es uno de los acuerdos por los cuales las partes van a ceder sus derechos y obligaciones. El contrato de hipoteca trata de garantizar la obligación dada en el acreedor y por el cual se va a constituir la hipoteca también, con tal de poder respaldar la concesión minera que se está dando. La sociedad contractual y la sociedad legal se define por aquella que se está constituyendo en los hechos que se va a dar en una concesión minera, o sea, en la actividad que se va a brindar dentro de los contratos. Son los dos tipos de las sociedades que existen, en la sociedad contractual y la sociedad legal. En el contrato de riesgo compartido, se trata de que este contrato se debe tener en cuenta que uno, hay pluralidad de partes, que los aportes pueden ser en bienes, dinero, servicio, y que su objetivo es desarrollar la actividad minera con el fin de tener una remuneración lucrativa. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Compañeros, ¿algo más que agregar de repente? Nada, gracias con la exposición con todos. Nos vemos.